Hola Acuario, bienvenido a Lely Astral, tarot para mejorar tu vida. Vamos a hacer tu lectura en este momento y te invito a que te quedes hasta el final. Recuerda que estamos en tu especial amor. Vamos a ver mensaje para los solteros y para los que tienen una persona especial. Si quieres saber de economía, puedes ir al tarot de otros días. Hoy el arcángel Raziel te dice lo siguiente: Acuario, sigue adelante con tu plan de vida. Ya estás listo. Tienes habilidades psíquicas para manifestar tus deseos, aunque tengas resistencia a aceptarlo. Quítate el vendaje de la conformidad y ten presente que lo mereces todo. Te pido no descuidarte porque ello es parte de tu plan de vida. Mira que es un mensaje bien bonito, bien importante y que te dice en este momento que tú tienes la capacidad para manifestar, para hacer realidad todos tus deseos. Entonces quiero que de verdad te apropies de él y escribas en los comentarios: manifiesto mis deseos. Porque cuando tú día a día haces estos ejercicios espirituales, es como si todos los días fuéramos al gimnasio. Entonces esto eleva tu vibración. Esto es parte de la higiene espiritual y mental que todos debemos hacer, ¿sí? Entonces recuerda escribirlo: manifiesto mis deseos, ¿ok? Bueno, eso por este lado. Recuerda suscribirte abajo a la derecha y activar la campanita para no perderte nuestros videos, y además porque viéndonos apoya nuestro refugio animal. Vamos a ver qué más les quieren decir. Recuerda que la lectura es general. Si algo no va contigo, suéltalo. Y si quieres una lectura privada conmigo, en mi primer comentario y en mi descripción está mi contacto. Fíjate que en términos generales a todos ustedes les dicen: recoge paz del pasado. Sí, es tiempo ya de saldar ciertas cuentas. Es tiempo de dejar en paz las cosas, como de que todo lo que haya sucedido antes. Mira que a veces tú te has preguntado el por qué no te fluyen las cosas como en este terreno sentimental. Sí, de repente sientes como que estás estancado en esta parte amorosa. Y es porque todavía sigues cargando mochilas pesadas del pasado. Entonces es el tiempo de soltar, es el tiempo de empezar a hacer las cosas de una manera diferente para que puedas también avanzar. ¿Ok? A rituales espirituales de cierre con las parejas con las que todavía sientas algún tipo de rencor, más que todo. Vamos a iniciar con la lectura de los solteros. Bueno, el maestro ascendido Melquisedec te dice: has aprendido de la experiencia. Ahora se requiere un estudio más interno para seguir progresando. Fíjate que este pasado, esta situación, y recuerda que en mi lectura los solteros son los que no sienten nada por nadie, ni siquiera por el ex, ¿ok? Pero fíjate que aunque ya no sientes amor o ya no sienten amor algunos de ustedes por su ex, sí hubo una relación que los marcó muchísimo. Y esa relación todavía sigue afectando. Entonces les están diciendo: fíjense que todas esas cosas que ustedes vivieron, todo lo que pasaron, más bien fueron aprendizajes, fueron maestros. Quédense con los recuerdos bonitos y con las lecciones aprendidas. Mira, a ti que estás soltero, te dicen, a veces intentas huir, ¿sí? Porque nos sale este caballo de bastos. Y esto me dice: a veces intentan huir de las cosas pasadas que tienen pendientes por resolver. Como te digo, no es que tú quieras aún a tu expareja o a exparejas, pero hay situaciones como por ejemplo desconfianza, baja autoestima, inseguridades que surgieron a partir de todo lo vivido traumático con esas personas y no les quieres prestar atención, y por eso aún esta parte sentimental no fluye. Por eso de repente conoces personas
y a los poquitos días, a las poquitas semanas, todo cae en picada, aunque al inicio te vaya bien. Es por eso. Entonces tú, como esto es una lectura general, pues tú harás tu ejercicio interno de analizar realmente qué tanto es lo que debes trabajar. Y fíjate que justo luego de hacer ese proceso de dejar de huirle a la sombra que tienes pendiente por integrar en tu luz, conoces al amor verdadero. O sea, tú sí le vas a conocer, porque mira que te aparece este 2 de copas. De hecho, siento que si tú haces este ejercicio de la manera adecuada, tu siguiente persona especial podría ser tu compañero de vida, porque esta es una carta de los matrimonios, de los esposos. Pero implica que dejes de estar huyéndole a la sombra que no has trabajado. Por ahí estaba la vaca. Entonces mira que nos están diciendo cuál es el camino, cuál es el proceso. Solventar el pasado, dejar de estarle huyendo a la sombra y vas a ver que todo te va a fluir de una mejor manera, ¿ok? Bueno, vamos a ver ahora qué dice para los que están con una persona especial en el corazón. Puede ser crush, novio, esposo, amante, ex, estar juntos, separados o en contacto cero. La carta de la expansión del alma te dice tu conciencia se está expandiendo. Entiendes las conexiones entre todas las cosas. Fíjate que esto me resuena muchísimo, que últimamente o en los próximos días vas a entender muchos por qué, ¿sí? De repente, por qué esta persona se ha comportado de esta manera conmigo, por qué tal cambio. Te están diciendo, van a llegar las respuestas. Tienes muchísimas preguntas, te siento con muchísimas dudas y siento que van a comenzar a llegarte muchísimas, pero muchísimas respuestas. Vamos a ver qué te dice el tarot. Di el nombre de esa persona en tu mente mientras barajo. Fíjate que hubo una persona que traicionó tu confianza, porque nos sale este 5. Tú querías tener una relación súper en serio con alguien y esa persona, mira, estos son tus sentimientos firmes, buenos. Esto fue todo lo que tú le entregaste. Recuerden que las copas y el agua son sentimientos. Y esto fue lo que tú le entregaste a esa persona y esa persona la regó. Lo echó a perder. Entonces ahora estás un poco cabizbajo, un poco desanimado en este tema sentimental. Esta persona te hizo sentir un amor no correspondido. Sí, esta persona te hizo sentir como que tú te hubieras quedado queriendo solo o sola en la relación. Sí, esto es lo que me resuena. Vamos a ver qué más te quiere decir. Rey de espadas. Este arcano menor tiene una energía de arcano mayor de la justicia. Entonces me dice que a esta situación donde lo has pasado tan mal, realmente llega la justicia. Y también es una carta que te dice que tienes que aprender a proteger un poco más tus sentimientos. No a volverte duro de corazón, pero sí a ser un poco más precavido respecto a qué tanto te enamoras, qué tanto te entregas y qué tan rápido lo haces. Pero veo que llega como karma a esta situación, llega justicia a tu favor, llega justicia para ti, porque realmente tú lo mereces, porque realmente lo has estado pasando muy, muy mal. Fíjate que esta carta de acá sale para esta persona y es la carta del 9 de espadas. Este eres tú, este es el futuro de esta situación o lo que se viene y esta es esa otra persona. Fíjate que a esa otra persona le llega el momento como de pagar muchas lágrimas y no me alegra. Pero pues cada quien siempre cosecha como los resultados de todo lo que en su debido momento ha sembrado. Entonces hay una persona que va a comenzar a pagar a su manera,
bien sea con otras personas o contigo, todo lo que ha sucedido, ¿sí? Empiezas a entender el por qué y ya es muy tarde para esa otra persona. Vamos a ver qué te dice el oráculo, de qué letras y qué signos podría ser, de quién estamos hablando. Bueno, te sale la carta de Po y te dice es un tiempo para el cambio, ¿sí ves? Y veamos qué signos tiene. Puede ser Libra, Acuario, Virgo, Leo o Piscis. Y mira, puede que tenga una M, una C, una G o una R. Esta letra puede estar al inicio, al comienzo, al final del nombre, el apellido o la forma como le dicen. Al finalizar, complementa tu lectura escuchando tu signo solar, el ascendente, el Venus y el lunar. Si no, tu lectura quedará a medias. Y si no sabes cuáles son, te recomiendo escuchar Capricornio. Bendecido y maravilloso mes de noviembre. Coloco en este momento la vida de la persona que se encuentra escuchando este audio en las manos del universo, de Dios, de nuestros guías espirituales, de sus ancestros. Y les pido especialmente a ellos una protección que abarque su cuerpo, su mente, también su espíritu, su economía, sus bienes materiales, sus sueños, sus metas y todas y cada una de las cosas que le rodeen. También pido de manera especial que el arcángel Metatrón coloque en orden, con orden y justicia divina, cada una de las áreas de su vida: el amor, la salud, el dinero, el trabajo, la economía. Pido también una especial asistencia para todos aquellos que están teniendo situaciones o procesos legales, que además de todo también están viviendo momentos especiales e importantes y definitivos, para que puedan asistirles con mucha luz, con mucha claridad, con mucho discernimiento. Pido que en este momento el hogar, especialmente la habitación donde estas personas descansan, además de tener protección especial, sea limpia de toda energía negativa, de toda energía adversa, de todo ente de bajo astral que quiera afectarles de una u otra manera. Entonces, este es un momento para que también realices una petición, para que digas tu nombre y digas: yo te pido, querido universo, tal cosa. Y en este momento decretamos que toda petición con buena intención y que surja del corazón de la persona que nos escucha, decretamos que sea realizado en el tiempo y de la manera en que el universo decrete que es lo mejor para su crecimiento y evolución espiritual. Bendigo tu camino, bendigo el resto de tu día, bendigo tu noche, bendigo el día de mañana para ti y te envío un rayo de protección muy especial. Recuerda suscribirte, dejarnos un like y un comentario y compartir este video para apoyar nuestro refugio animal.